Era una tarde fría, de esas que se sienten más largas de lo normal. Las calles del barrio estaban medio vacías, algunas ventanas cerradas, otras con cortinas que apenas se movían por el viento. El joven había salido a caminar porque necesitaba despejarse. No tenía ningún rumbo, solo ganas de salir de su cuarto y pensar un rato. Pasó frente a una tienda cerrada, luego por una casa con el jardín descuidado, y después por una cuadra que casi siempre evitaba. Estaba llena de casas viejas, la mayoría abandonadas o en ruinas. Y fue ahí, justo frente a una de esas casas, donde lo vio. Un perro viejo, echado sobre el cemento frío del andén. Estaba sucio, con el pelaje lleno de barro seco y hojas pegadas al cuerpo. Tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera muy cansado, o como si simplemente ya no esperara nada. El joven se quedó quieto. No sabía bien por qué, pero algo en él se detuvo. Quizá fue la forma en que el perro lo miró. No era una mirada cualquiera. Era una mezcla rara, entre tristeza, cansancio y algo más difícil de explicar. Como si, de alguna manera, lo conociera. «Hola», dijo el joven en voz baja, dando un par de pasos hacia él. «¿Estás perdido?» El perro no se asustó. Ni siquiera se levantó. Solo lo observó con esa misma calma extraña. El joven se acercó un poco más, agachándose. Y fue ahí cuando notó el collar. Era de cuero, pero estaba tan viejo que parecía a punto de romperse. Colgando del cuello había una pequeña placa metálica, desgastada por el tiempo. La tomó con cuidado, tratando de leer. El nombre estaba casi borrado. Solo se alcanzaban a ver unas letras sueltas. Abajo, una dirección, pero al revisar el número, se dio cuenta de que esa calle ya no existía, o al menos no con ese nombre. «¿De dónde vienes tú?» El perro no respondió, obviamente. Pero al sentir el contacto del joven, cerró los ojos por un momento, como si eso le diera un poco de paz. No tenía heridas visibles, pero sí se le notaban los huesos bajo el pelaje. Había estado solo por mucho tiempo. El joven miró a los lados. Nadie más estaba en la calle. Nadie parecía extrañar a ese perro. «No puedo dejarte aquí», murmuró. «No sé qué te pasó, pero mereces algo mejor que esto». Sin pensarlo mucho más, se quitó la chaqueta, la dobló, y la puso sobre el cuerpo del perro. Lo cargó con cuidado. El perro no se resistió. Solo apoyó la cabeza sobre su brazo. Caminaron en silencio por varias cuadras. El perro, aunque débil, no se quejaba. Y el joven sentía que algo había cambiado. No sabía qué, ni por qué, pero tenía una sensación rara en el pecho. Como si acabara de entrar en una historia que aún no entendía. Al llegar a casa, le preparó un rincón con cobijas viejas, le sirvió agua y algo de comida que quedaba en la nevera. El perro comió despacio, sin desesperarse. Luego, se acostó, como si ese fuera su lugar desde siempre. El joven se pasó el resto de la tarde preparando un rincón para su nuevo compañero. Sacó unas cobijas viejas del armario, limpió el espacio cerca de la cocina y le puso un plato con agua fresca. Encontró un poco de arroz con pollo en la nevera y lo calentó. No era comida para perro, pero el viejo estaba tan flaco que lo importante era que comiera. El perro lo observaba todo en silencio. No ladraba, no gemía. Solo lo seguía con la mirada, como si tratara de entender dónde estaba, o tal vez, a quién había encontrado. Cuando terminó de comer, se echó en las cobijas con un suspiro largo. El joven sonrió y se quedó mirándolo desde la mesa. «No sé de dónde vienes, pero pareces haber vivido mucho. Y por alguna razón, te siento como si ya te conociera». La noche cayó sin prisa. Afuera, el viento soplaba fuerte y las ramas de los árboles golpeaban suavemente las ventanas. El joven se fue a su cuarto, pero dejó la puerta abierta. Por si acaso. Se acostó, pero no podía dormir. Daba vueltas, se levantaba a ver el celular, se volvía a acostar. Una sensación extraña le revolvía el pecho. No era miedo, pero sí una incomodidad difícil de explicar. Hasta que, pasadas las 3 de la mañana, escuchó algo. Un sonido leve, como uñas tocando el suelo. Se sentó en la cama, en silencio. Miró hacia la puerta abierta y, con cuidado, caminó hasta la sala. Ahí estaba el perro. No echado. No dormido. Sino sentado, quieto, completamente despierto.
Estaba mirando la puerta de entrada. No hacia la cocina, no hacia el pasillo, no hacia el joven, sino directamente a la puerta. Como si esperara que alguien entrara. El joven se quedó un momento sin moverse. ¿Qué haces ahí? El perro no se giró. Solo siguió mirando, con las orejas en alto. Parecía tenso, pero no asustado. Como si supiera que algo, o alguien, debía estar al otro lado, aunque no se veía nada. El joven se acercó poco a poco, sin dejar de observarlo. ¿Estás esperando a alguien? ¿A tu dueño? El perro giró apenas la cabeza. Lo miró, y luego volvió a mirar la puerta. No gruñó. No se movió. Solo después de unos minutos, se dio media vuelta, caminó lento hasta su rincón, y se volvió a echar. El joven se quedó parado, con la sensación de que acababa de presenciar algo importante. No sabía qué. No entendía nada, pero sintió un escalofrío en la espalda. Esa noche ya no pudo dormir. Se acostó, pero los ojos seguían abiertos. Cada pequeño sonido de la casa lo mantenía alerta. Y en su mente, solo daba vueltas una imagen, la de ese perro, sentado, mirando la puerta con esa calma inquietante, como si supiera que esa historia aún no había empezado del todo. Antes de continuar con esta emotiva historia, quiero invitarte a que te tomes unos segundos para suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a compartir más relatos maravillosos como este, que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Gracias por estar aquí. Ahora sí, continúa mirando la historia. Lo que viene, te va a encantar. Al día siguiente, el sol apenas se asomaba entre las nubes cuando Andrés se levantó. Había dormido mal, inquieto por lo que había vivido la noche anterior. El perro, a quien todavía no sabía si llamar Max, como decía a medias la placa, se había quedado quieto toda la noche, observando la puerta como si esperara algo. O a alguien. El ambiente en la casa era distinto. Más cargado. Más silencioso. Como si ese animal, con sus años encima y sus recuerdos callados, hubiese traído algo con él. Andrés preparó un poco de comida, café para él, sobras de pollo hervido para el perro. Comieron en silencio. Y cuando Andrés agarró la correa vieja que guardaba en una caja, el perro se paró solo. Sin ladrar. Sin mover la cola. Solo esperó, como si ya supiera que era hora de salir. ¿Quieres salir, eh? Bueno, veamos a dónde me llevas, dijo Andrés, abrochando la correa. Caminaron por calles tranquilas. La mañana estaba fría, pero sin viento. El perro caminaba sin apuro, pero tampoco se detenía a oler cada poste como los demás. Iba directo. Como si tuviera un destino claro. Después de unas 5 cuadras, Andrés se dio cuenta de que no estaban paseando. Estaban yendo a algún lugar. Y él solo lo seguía. Llegaron a un parque viejo. No era el típico parque lleno de niños y familias. Este tenía los juegos oxidados, el césped seco, y bancos de cemento con nombres rayados. Nadie jugaba ahí desde hacía años. El perro se detuvo frente a uno de los bancos. Lo miró. Luego se sentó. Andrés también se detuvo. Miró el lugar. ¿Estuviste aquí antes? El perro bajó la cabeza. No hacía falta una respuesta. Andrés se acercó al banco. En una de sus patas, grabado con algo filoso, encontró un nombre. Difícil de leer por el desgaste, pero aún reconocible. Leo, 2012. Sintió un escalofrío. Ese era el nombre de la placa del collar, el que apenas se alcanzaba a leer. ¿Leo era tu dueño? El perro levantó apenas la cabeza. Lo miró un momento, y luego volvió a bajar la vista. Andrés se sentó en el banco, junto a él. Se quedó en silencio. Ese parque, ese nombre, esa mirada, todo tenía un peso. Un recuerdo atrapado en el tiempo. Y aunque no lo sabía con certeza, algo dentro de él le decía que ese era solo el principio. El perro no solo recordaba. Estaba guiando. Pasaron 2 días desde aquella visita al parque. Andrés notó que el perro, al que ya empezaba a llamar Max, aunque aún con cierta duda, tenía un patrón. No ladraba. No pedía salir. Pero cuando él se levantaba y tomaba las llaves o la correa, Max reaccionaba de inmediato. Se paraba, lo miraba, y caminaba hacia la puerta. Como si no estuviera simplemente saliendo.
como si estuviera esperando a que Andrés lo acompañara a recordar. Ese viernes por la tarde, el clima estaba templado. Andrés decidió llevarlo de nuevo a caminar, sin pensar en ningún destino. Pero Max sí lo tenía. Esta vez tomaron una ruta distinta. Cruzaron calles secundarias, pasaron por una cancha vacía, y luego giraron hacia una zona que Andrés apenas conocía, la parte vieja del barrio, donde quedaban galpones y construcciones abandonadas. Nadie pasaba por ahí si no tenía que hacerlo. Max caminaba más lento. No por cansancio. Por memoria. Finalmente, se detuvo frente a un terreno rodeado por una malla caída. Del otro lado, una pequeña capilla abandonada. Las paredes estaban agrietadas, y una de las ventanas rotas dejaba entrar luz amarilla y pálida. Andrés miró alrededor. El lugar tenía un aire extraño. Frío, a pesar del sol. Max empujó la reja con el hocico. Andrés lo ayudó a pasar. Dentro de la capilla, todo estaba en silencio. No había bancas, solo polvo, fragmentos de vitrales en el suelo, y un altar roto. Max caminó hacia una pared lateral y se detuvo frente a una placa de mármol sucia. Andrés se acercó. Se agachó para leer. La placa decía: en memoria de los niños que ya no están. Y debajo, una lista de nombres. Algunos apenas legibles. Uno, en especial, hizo que Andrés contuviera la respiración. Leo M. 2012 desaparecido. El mismo nombre. El mismo año. No podía ser coincidencia. Se quedó ahí, en silencio, mientras Max se echaba justo debajo de la placa. No lloraba. No se movía. Solo cerró los ojos. Y entonces lo entendió. Max no estaba buscando a Leo. Max estaba volviendo a los lugares donde compartieron su vida. No buscaba a su dueño. Buscaba dejar huellas antes de partir. Andrés se arrodilló a su lado. Le puso la mano sobre la cabeza. Lo amabas mucho, ¿verdad? Max no se movió. Pero no hizo falta. La respuesta estaba en su silencio. El descubrimiento en la capilla no dejó a Andrés en paz. Toda la noche le dio vueltas a la imagen de Max echado bajo aquella placa. Era como si el perro hubiera hecho un acto de despedida. Como si, al llevarlo hasta ahí, le estuviera diciendo: mira, este fue nuestro lugar. Aquí empezó el silencio. A la mañana siguiente, Andrés preparó café, pero no lo tomó. No tenía hambre. Se sentía inquieto. Necesitaba entender más. Recordó que, cerca de la esquina donde había encontrado a Max, siempre veía sentada a una anciana en la ventana. Una mujer que parecía formar parte del paisaje del barrio, como si lo hubiera visto todo pasar durante décadas. Decidió ir a buscarla. La encontró como siempre, en su silla de madera, con una manta sobre las piernas, mirando la calle sin mucha expresión. Pero cuando Andrés se acercó, ella giró la cabeza y lo miró directamente. Como si ya supiera por qué venía. Buenos días. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Dijo él con respeto. Si es sobre el perro, ya sé quién es, respondió la mujer, sin levantar la voz. Andrés parpadeó, sorprendido. ¿Cómo dijo? Ese perro, se llamaba Max. Y sí. Fue real. No te lo estás imaginando. Andrés se acercó más. ¿Usted lo conocía? Claro que sí. Max era inseparable de un niño del barrio. Leo. Vivían en la casa verde, la que está abandonada ahora. Ese niño, la anciana bajó la mirada, desapareció hace muchos años. Nadie supo nada más. Y Max, bueno, él nunca dejó de buscarlo. Andrés se sentó en la baranda, tratando de asimilar todo. Yo lo encontré hace unos días. Estaba frente a esa casa. Con el collar viejo, una placa desgastada. Me ha estado llevando a lugares. Al parque, a una capilla donde hay una placa con su nombre. La mujer asintió lentamente. Yo lo vi después de que Leo desapareció. Iba todos los días al parque, al colegio viejo, a la iglesia, como si estuviera siguiendo huellas que ya no estaban. Pero un día, simplemente dejó de venir. Pensamos que murió. Que no aguantó la espera. ¿Y nadie lo buscó? La anciana suspiró. ¿A un perro? Nadie se detiene por un perro. Y menos cuando los adultos quieren olvidar lo que duele. ¿Y el niño?
¿Qué se dijo de Leo? Muchas cosas. Que se fue solo. Que alguien lo raptó. Unos culpaban a los papás por no cuidarlo. Otros a un profesor, uno que solía hablar mucho con él en el parque. Nunca se probó nada. Y el tiempo se encargó de taparlo todo. Andrés frunció el ceño. ¿Un profesor? Sí. Hernán, creo que se llamaba. Después del caso, renunció. Vendió la casa y se fue. Pero volvió años después, callado, como si nada. Max se había acercado a la verja y se había echado bajo los pies de la anciana. Ella lo miró con ternura. Tanto tiempo. Y aquí estás otra vez. ¿No te bastó con esperar? Ahora vienes a recordarnos lo que quisimos olvidar. Andrés sintió un nudo en la garganta. Creo que quiere justicia. O paz. Tal vez las dos cosas. La anciana lo miró con los ojos húmedos. Entonces no lo sueltes. Él te eligió a ti. Ahora su historia también es tuya. La conversación con la anciana no se le fue de la cabeza en todo el día. El nombre del profesor. La desaparición. El abandono. Y sobre todo, Max, que aún volvía a esos lugares como si necesitara que alguien uniera las piezas. Andrés sabía que no podía dejarlo así. No después de lo que había visto. No después de lo que Max le había mostrado. Así que al día siguiente, fue a la biblioteca municipal. Pidió acceso a los archivos de prensa local. No era fácil. Muchos documentos estaban en cajas mal etiquetadas, hojas descoloridas, carpetas que nadie había tocado en años. Pasó horas buscando. Y cuando ya pensaba que no encontraría nada, lo vio. Un periódico amarillento, doblado dentro de una carpeta que decía, 2012 incidentes varios. En la portada, una foto borrosa en blanco y negro. Un niño sonriente, con el cabello claro, una camiseta con dibujos de dinosaurios. Y junto a él, claramente visible, un perro blanco con una mancha en la oreja. Era Max. El titular decía: niño desaparece misteriosamente en Parque Central. Continúa la búsqueda. Andrés leyó la nota con los ojos abiertos de par en par. El artículo mencionaba que el niño, Leo M., había sido visto por última vez en el Parque Central, jugando con su perro. Que una camioneta negra había sido vista cerca del lugar. Pero no hubo pruebas. No hubo testigos claros. Y debajo del recorte, escrito a mano con tinta azul desvaída, había una nota pequeña, garabateada en el margen. Él sabía algo. El perro volvió solo. Andrés se quedó inmóvil. No era parte del artículo. Alguien, quizás un policía, un periodista, o un bibliotecario que leía más de lo que mostraba, había escrito eso. Como si supiera que lo que se dijo, no era todo lo que había pasado. Volvió a mirar la foto. El perro no estaba jugando. Estaba parado detrás del niño, mirando algo fuera de cuadro. Y por primera vez, Andrés notó que había alguien más en la esquina de la imagen. Una figura a lo lejos. Casi invisible. Pero con la forma inconfundible de un adulto observando desde la sombra. Andrés tragó saliva. Tomó su celular. Le sacó fotos a todo el artículo. Guardó la nota doblada en su chaqueta. Y salió con el corazón acelerado. Al regresar a casa, Max se levantó apenas lo vio. Andrés se agachó frente a él. Le mostró la imagen. ¿Esto es lo que querías mostrarme? Max la olió. Luego se acostó, con la cabeza apoyada sobre sus patas. No hacía falta una respuesta. La historia estaba empezando a hablar. Y Andrés ya no iba a detenerse. La noche había caído temprano. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que precede a la tormenta. Andrés no podía quedarse quieto. La imagen del periódico, la nota escrita a mano, la figura en el fondo, todo le pesaba en la cabeza como si fuera un rompecabezas sin bordes. Pero Max parecía tener las piezas. Apenas Andrés agarró su chaqueta, Max se paró. No hizo falta decirle nada. Ya sabía. Salieron sin rumbo fijo, o al menos eso creía Andrés. Pero Max sí tenía una dirección. Caminaron más de 20 minutos, saliendo del barrio, cruzando una avenida secundaria, hasta llegar a una zona semiabandonada en las afueras. Una especie de lote olvidado, lleno de hierba alta, paredes cubiertas de grafitis, estructuras oxidadas.
Y al fondo, casi invisible entre los árboles, una pequeña construcción de concreto, como una vieja caseta de almacenamiento. Max empujó la puerta entreabierta con la cabeza. Andrés tragó saliva. Entró detrás de él. La oscuridad era espesa. Sacó su linterna del celular. El haz de luz reveló una habitación vacía, con estantes de madera podrida, papeles rasgados y bolsas viejas en el suelo. Pero Max no se detuvo ahí. Fue hacia una esquina, donde el concreto parecía más claro, como si alguien hubiese removido tierra hace mucho tiempo. Comenzó a rascar. Andrés se agachó junto a él y lo ayudó. Después de varios minutos, su mano tocó algo duro. Una caja metálica, oxidada. La sacó con esfuerzo y la abrió. Adentro había una camiseta infantil roja, sucia, desteñida, pero claramente conservada. Y una pulsera de cuentas de colores. En una de las cuentas, apenas visible, estaba grabada una letra, L. Andrés se quedó sin palabras. La sostenía con ambas manos mientras el corazón le latía con fuerza. Esto es de Leo. Max se sentó junto a él. No lo miraba. Miraba la caja. No ladraba. No gemía. Solo recordaba. Andrés miró alrededor. El aire era pesado. El silencio, denso. Ese lugar había sido ocultado a propósito. Nadie había llegado allí por accidente. Y Max, después de tantos años, lo había encontrado de nuevo. Se quedó un momento más, respirando profundo. Y entonces vio algo más. En una de las paredes, rayado con algo filoso, había una frase apenas visible. Yo no quería ir. Maxi lo sabía. Andrés sintió un escalofrío. No era solo una pista. Era un mensaje. Uno que Leo había dejado antes de desaparecer. Guardó todo en su mochila. Miró a Max. Estamos muy cerca, ¿verdad? Max, con un leve movimiento de cabeza, parecía decir que sí. Salieron del lugar. El viento comenzaba a soplar más fuerte. Y por primera vez, Andrés sintió miedo. No por el pasado, sino por lo que iba a pasar cuando la verdad saliera a la luz. Esa noche, Andrés apenas pudo dormir. La caja que encontró seguía sobre su escritorio, abierta. La camiseta roja, las cuentas de colores con la letra L, y ahora, un cuaderno pequeño, escondido en el fondo. No tenía dibujos, ni deberes escolares. Solo 3 páginas escritas con letra de niño. En una de ellas decía: hoy jugamos en el parque con Max. Después vino el profe Hernán. Me cae bien, pero a veces dice cosas raras. Max no lo quiere mucho. Andrés leyó esa frase una y otra vez. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. No perdió tiempo. A la mañana siguiente, preguntó en el barrio. Algunos lo recordaban, el profesor Hernán había trabajado en la escuela del sector, pero se había retirado poco después de la desaparición de Leo. Se fue sin decir mucho, le dijo un hombre mayor en la panadería. Vendió la casa, dejó todo. ¿Y dónde vive ahora? Al final del barrio, cerca del río. Tiene una tiendita. Andrés fue. La casa era simple, con paredes grises y una reja azul. Afuera, un cartel oxidado, miscelánea Don Hernán. Max, al ver el lugar, se detuvo. Gruñó bajo. Sus orejas se bajaron. ¿Qué pasa? Entraron. El hombre detrás del mostrador tenía unos 60 años, cabello blanco desordenado, y gafas gruesas. Sonrió apenas al ver a Andrés, pero cuando vio al perro, su expresión cambió. ¿En qué puedo ayudarte? Busco a Hernán. Me dijeron que vivía aquí. Soy yo. Andrés sacó la pulsera de su bolsillo y la dejó sobre el mostrador. Esto pertenecía a Leo. El niño que desapareció hace años. El hombre se quedó mirando la pulsera. Su mano tembló apenas. Luego la apartó. No sé por qué me traes eso. ¿Lo recuerda? Claro que sí. Fue mi alumno. Una tragedia. Él escribió sobre usted. En un cuaderno que encontré. Decía que usted iba al parque con él. Que Max no lo quería. El silencio fue denso. Hernán lo miró fijo. ¿Estás diciendo que yo tuve algo que ver? No estoy diciendo nada. Solo estoy buscando la verdad. El hombre se giró, fingiendo acomodar unas cajas.
Su voz salió más baja. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué lo dice? Porque a veces uno cree que va a encontrar justicia, y lo único que encuentra es dolor. Max, detrás de él, volvió a gruñir. No ladraba. Solo lo miraba. Andrés lo notó. No era miedo. Era rechazo. Gracias por su tiempo. Tomó la pulsera y salió, con el corazón latiendo rápido. Afuera, Max se sentó junto al portón. No quería moverse. Miraba la puerta de esa casa como si esperara que algo más ocurriera. ¿Lo recuerdas, verdad? Max no respondió. Pero Andrés ya sabía la verdad. Ese hombre sabía algo. Y por primera vez, tenía miedo. El aire estaba pesado. Después de la visita a la tienda de Hernán, Andrés no podía sacarse esa mirada de la cabeza. No fue una mirada de dolor, ni de nostalgia. Fue una mirada de incomodidad, de culpa disfrazada de calma. Max también lo había sentido. Eso le bastaba. Esa noche, Andrés revisó de nuevo el cuaderno de Leo. Releyó las páginas una y otra vez. En una esquina arrugada, encontró algo más, un dibujo infantil. Era un banco de parque, un columpio, y una silueta oscura detrás de un árbol. No estaba firmado. Solo tenía 2 palabras escritas con crayón rojo. Elmira. Andrés sintió un escalofrío. Guardó el cuaderno, cerró bien la puerta, y esa noche durmió mal. Tuvo sueños raros. Escuchaba el ruido de llaves. Pisadas afuera. Pero al levantarse, no había nadie. Pensó que era paranoia. Hasta que al salir al trabajo esa mañana, encontró algo. Sobre el capó de su carro, alguien había dejado una nota escrita con marcador negro. No sigas escarbando. Sin firma. Sin más palabras. Max gruñó apenas la olió. La rompió con los dientes. Andrés miró alrededor. No había nadie. Pero lo sabían. Lo estaban vigilando. No vas a asustarme, dijo en voz baja. Esa misma tarde, decidió buscar a la anciana otra vez. Le mostró el dibujo, y ella palideció. Ese árbol, yo lo conozco. Está en el parque viejo. El grande. No era donde jugaban, pero Leo solía pasar por ahí cuando iba a la tienda del profe. Andrés fue esa misma noche, con linterna en mano y Max a su lado. Detrás del árbol, encontró algo. Una tapa de alcantarilla mal cerrada. Y bajo ella, un túnel estrecho, que bajaba hacia la oscuridad. Max no dudó. Se metió primero. Andrés respiró hondo. Vamos. Si quieren que pare, es porque estoy cerca. El túnel olía a humedad y encierro. Era estrecho, apenas lo suficiente para que Andrés pudiera avanzar agachado. Las paredes eran de concreto agrietado, llenas de marcas, polvo y telarañas. Cada paso levantaba un eco extraño que parecía responderle desde el fondo. Max iba adelante, sin miedo. Como si ya hubiera estado ahí. ¿Cómo puedes recordar esto después de tantos años? Susurró Andrés, con la linterna en alto. Avanzaron unos 10 metros. Y entonces, lo vieron. Una pequeña habitación subterránea. Sin puertas. Sin ventanas. Solo una mesa vieja, una silla oxidada, y en la esquina, una mochila infantil completamente cubierta de polvo. Andrés se acercó con cuidado. La levantó. Era roja, con dibujos de dinosaurios. En el bolsillo frontal, un llavero desgastado, una letra L con un rayo al costado. Al abrirla, encontró cuadernos, crayones, y una libreta con el nombre escrito en la tapa. Leo M. Andrés se quedó inmóvil. No había duda. Leo había estado ahí. Ese lugar había sido usado para esconderlo, o para retenerlo. Y lo peor, era que nadie lo había mencionado jamás. Ni en los informes. Ni en los archivos. Ni siquiera la policía. Max se acercó a una de las paredes y rascó con fuerza. Andrés iluminó el lugar. Y ahí, rayado con algo filoso, vio las palabras. Yo no quería ir. Maxi lo sabía. Dios mío, murmuró. ¿Qué te hicieron? De pronto, escuchó un ruido metálico detrás de él. Giró de golpe, apuntando con la linterna. Nada. Solo el eco. El silencio.
pero no estaba tranquilo. Alguien más sabía de ese lugar. Y si lo habían amenazado antes, podían volver a hacerlo. Salieron rápido del túnel. Ya era de noche. Andrés temblaba. Max iba con la cabeza baja, pero sus ojos brillaban. Como si supiera que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Andrés ya no tenía dudas. El profesor tenía algo que ver. Y ahora, tenía pruebas. Solo que aún no sabía cuán peligroso sería revelarlas. Andrés sabía que no podía seguir solo. Lo que había encontrado en ese túnel no era solo una pista, era una prueba. Y si alguien había querido callarlo antes con una amenaza, ahora sería aún peor. Esa misma noche, fue donde la anciana del barrio le mostró la mochila, el cuaderno, el rayón en la pared. La mujer lo miró en silencio, y se cubrió la boca con la mano. Ese niño, dijo con la voz quebrada. Él intentó decirnos todo el tiempo dónde estaba. ¿Usted conoce a alguien que pueda ayudarnos con esto?, preguntó Andrés. Ella dudó un momento. Luego asintió. Hay alguien. Un hombre que trabajó en la policía cuando Leo desapareció. Se retiró poco después, frustrado, dijeron que insistía demasiado en el caso, que no dejaba de buscar. Vive solo, pero nunca dejó de hablar del niño y su perro. Lo llamaban el obsesionado. Se llama Julián. Al día siguiente, Andrés fue a buscarlo. Era una casa pequeña, al borde del pueblo. Tenía el jardín lleno de objetos viejos, y una bicicleta oxidada colgando de una pared. Tocó la puerta. Tardó en abrir. Un hombre de unos 60 años, con barba canosa y una mirada intensa, lo recibió. ¿Andrés? ¿Me conoce? La señora Rosa me llamó. Dijo que venías. Entra. Adentro, Julián tenía una especie de archivo casero. Carpetas, fotos, anotaciones. Todo sobre el caso de Leo. Mapas con rutas, fechas, nombres tachados. Había incluso una copia del dibujo que Leo había hecho. Y entre las fotos, una del profesor Hernán, joven, sonriendo, en el parque. Andrés dejó la mochila sobre la mesa. Estaba en un túnel. Con esto. Julián la abrió. Reconoció la pulsera. Cerró los ojos por un momento. 10 años buscando algo así. 10 años y nadie me creyó. Andrés se sentó frente a él. ¿Usted cree que el profesor tuvo algo que ver? Julián no respondió enseguida. Abrió una carpeta. Nunca lo pudimos probar. Pero la ruta que Leo tomaba, siempre lo dejaba cerca de su casa. Y Max, el perro, lo evitaba cada vez que lo veía. Los vecinos decían que el perro se ponía nervioso cuando él se acercaba. Pero sin pruebas, no había nada. Andrés lo miró con determinación. Ahora las tenemos. Y quiero exponerlo. Pero necesito su ayuda. Julián lo miró fijamente. Luego asintió. Muy bien. Pero vamos a hacerlo bien. No se trata solo de ir a gritarle en la cara. Hay que grabarlo, hacerlo hablar. Que se caiga solo. ¿Y si se da cuenta? Entonces tendrás que estar listo. Porque alguien que oculta algo así, es capaz de cualquier cosa. La tarde estaba extrañamente calma. El cielo se mantenía en un gris inmóvil, sin viento. Como si el tiempo estuviera contenido, esperando algo. En la sala de Julián, Andrés se preparaba. Llevaba puesta una camisa liviana, debajo de la cual, el ex policía le había ajustado un pequeño micrófono inalámbrico. No te pongas nervioso, dijo Julián, revisando los niveles desde una grabadora portátil. Solo déjalo hablar. No lo acuses de entrada. Hazle sentir que aún tiene el control. Andrés asintió. Pero las manos le temblaban. ¿Y si se da cuenta? No lo hará. Los que se esconden tanto tiempo, ya no saben diferenciar entre mentir y recordar. Y tarde o temprano, se quiebran. Max los observaba desde la puerta. No se había movido en horas. Solo los miraba, como quien espera el final de una historia larga y dolorosa. Andrés llegó a la tienda del profesor pasadas las 5 de la tarde. Había poca gente en la calle. El mismo letrero oxidado colgaba en la entrada, y el timbre sonó igual que siempre. Hernán estaba acomodando productos en la estantería. Al ver a Andrés, su rostro no cambió, pero sí se tensó. Vaya.
Mira quién volvió. Solo necesito 5 minutos, dijo Andrés, con tono neutro. El profesor dudó. Luego asintió con la cabeza. 5. Andrés se acercó al mostrador. Sacó una hoja con una de las fotos del túnel. La puso sobre la madera. Hernán la miró y tragó saliva. ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde tú lo llevaste? Silencio. Un largo, denso y revelador silencio. Andrés no lo apuró. ¿Qué pasó ese día? Hernán respiró hondo. Miró la puerta, luego bajó la voz. Leo me seguía a todas partes. Lo cuidaba más que sus padres, créeme. Era curioso, inteligente. Pero ese día, me siguió al depósito. Yo, me asusté. ¿Por qué? Porque no debía estar allí. Porque me vio guardar cosas que no debía. Y porque, me miraba con desconfianza. ¿Y qué hiciste? Intenté hablarle. Pero se cayó. Se golpeó. Sangraba. Y, no reaccionaba. Andrés sintió un nudo en la garganta. La voz de Hernán era suave, como quien confiesa no por culpa, sino por cansancio. Lo llevé abajo. Pensé que despertaría. Que lo explicaría todo después. Pero no despertó. ¿Y por qué no llamaste a nadie? Porque si lo hacía, mi vida se acababa. Y nadie iba a creerme. Un maestro solo, con un niño inconsciente. ¿Tú qué habrías pensado? Andrés lo miró fijo. ¿Y Max? Hernán bajó la mirada. Volvió una y otra vez. Me vigilaba. Me miraba como si supiera. Hasta que un día, desapareció. Andrés se enderezó. Su voz se volvió firme. No desapareció. Solo fue a buscar a alguien que lo escuchara. Salió de la tienda sin decir más. A la vuelta de la esquina, Julián ya lo esperaba dentro del carro. El grabador marcaba tiempo total, 11 minutos y 42 segundos. Lo tenemos, dijo con una sonrisa fría. Lo dijo todo. Andrés miró por el espejo retrovisor, hacia la tienda. Max estaba echado bajo un árbol, como si ya supiera que la pieza que faltaba, había caído por fin. La grabación fue publicada esa misma noche. Julián contactó a una vieja amiga, Claudia, periodista local, de las pocas que aún creían en contar historias incómodas. Ella no dudó. Mándamelo todo. Lo publico en cuanto termine de escucharlo. Andrés le envió el audio, las fotos del túnel, las imágenes del cuaderno de Leo, y una copia de la nota amenazante. Esa noche, a las 9:43 de la noche, se publicó un video de 8 minutos en redes sociales locales y grupos comunitarios. Título: La verdad que Max nunca dejó de olvidar. En el video aparecía la grabación de Hernán, con subtítulos. Imágenes del túnel. Las palabras rayadas en la pared, yo no quería ir. Maxi lo sabía. Y finalmente, una toma de Max acostado bajo la placa de la capilla, en completo silencio. No hubo música. No hubo efectos. Solo verdad. Y en menos de una hora, la historia estalló. Los comentarios no tardaron en llegar. Yo recuerdo a Leo. Jugaba con mi hermana. Era un niño dulce. Ese perro nunca dejó de ir al parque, y nosotros nunca entendimos por qué. El profesor, yo confiaba en él. La policía reabrió el caso esa misma madrugada. Las pruebas físicas y la grabación eran suficientes para iniciar un proceso judicial. A la mañana siguiente, Hernán fue arrestado en su tienda. No opuso resistencia. No gritó. Solo bajó la cabeza y repitió una frase que ya no servía de escudo. Yo solo quería protegerlo. Pero nadie le creyó. Ese día, el barrio cambió. No por venganza, sino por el eco de un silencio que ya no quería seguir escondido. Los niños volvieron al parque. Los vecinos limpiaron la capilla. Y alguien, sin decir quién, dejó flores blancas bajo la placa donde estaba el nombre de Leo. Tras la publicación del video y la reapertura del caso, la fiscalía, acompañada de expertos forenses, inició una inspección detallada del túnel y los alrededores del depósito. Los documentos, grabaciones y objetos recuperados fueron fundamentales. Pero había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Leo? Andrés sabía la respuesta. Julián también. Y Max, lo había sabido todo el tiempo.
2 días después, un equipo de búsqueda volvió al sitio. Max fue con ellos. A pesar de su debilidad, caminó hasta el árbol detrás del depósito, el mismo que estaba frente al túnel. Se sentó. No se movió más. ¿Aquí?, preguntó uno de los agentes. Max solo cerró los ojos. Comenzaron a excavar. A menos de 1 metro de profundidad, bajo tierra húmeda y enredada en raíces, apareció lo que nadie quería confirmar, pero todos sabían. Restos humanos. Pequeños. Frágiles. Una camiseta roja deshecha por el tiempo. Un par de tenis infantiles, uno sin suela. Y junto a los huesos, una figura rota de dinosaurio verde. Andrés no pudo contener las lágrimas. No por sorpresa, sino por el peso. Por la crudeza de la verdad. Leo había estado allí todo este tiempo. A menos de 10 cuadras del parque. A minutos de su casa. Escondido bajo tierra, en el mismo lugar donde había sido silenciado. La prueba de ADN fue concluyente. Los restos pertenecían a Leo M. El barrio quedó en silencio. No por miedo, sino por vergüenza. Por no haber escuchado a tiempo. Por no haber preguntado más. Por no haber creído en el único que nunca dejó de buscar. Una semana después, se realizó una pequeña ceremonia. Sin cámaras. Sin titulares. Solo los que importaban. Andrés, Julián, la señora Rosa. Y Max, acostado en silencio junto al árbol donde todo se descubrió. El fiscal habló brevemente. Andrés colocó la pulsera de cuenta sobre la tumba. Y alguien leyó en voz baja las últimas palabras de Leo, rayadas en la pared del túnel. Yo no quería ir. Maxi lo sabía. Fue entonces cuando todos entendieron lo que realmente significaba esa frase. Leo no había seguido a Hernán por curiosidad. Lo había seguido por confianza. Y Max, su compañero de vida, lo supo todo desde el primer día. Esa noche, Andrés llevó a Max al parque. Lo dejó acostarse en su banco. No hablaron. Solo miraron el cielo. Y cuando Max cerró los ojos, Andrés supo que el guardián podía, por fin, descansar. Pasaron solo unos días desde que todo salió a la luz, pero al barrio le parecieron años. La historia de Leo había dejado de ser un rumor viejo entre vecinos para convertirse en algo más grande. Una verdad imposible de ignorar. Un llamado a recordar. El caso estaba oficialmente reabierto. Y esta vez, no había cabos sueltos. Había pruebas. Había testigos. Y sobre todo, había un perro. Una mañana clara, Andrés preparó café y pan tostado. Max ya no se levantaba con facilidad. Dormía más. Pero sus ojos seguían igual, tranquilos, sabios, como si ya no necesitara decir nada más. Vamos, le dijo Andrés en voz baja. Vamos a donde todo empezó. Lo llevó al parque donde encontró su nombre en el banco. Ese lugar que había sido espera, dolor, y que ahora era memoria y homenaje. Max caminó lento, apoyando su cuerpo en el de Andrés. Llegaron al banco. Se sentaron. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. El sol brillaba, tibio. Y el aire ya no dolía. Andrés acarició la cabeza de Max. El perro cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, simplemente se quedó quieto. No era debilidad. Era paz. Lo lograste, ¿sabes?, susurró Andrés. Le contaste al mundo lo que nadie quiso escuchar. Un par de niños pasaron corriendo frente a ellos. Uno se detuvo. Mamá, ese es el perrito de la historia. La madre sonrió y asintió. Sí. Ese es Max. Esa noche, Max no despertó. Se quedó dormido en su rincón favorito de la casa, junto a la ventana. La misma donde miraba en silencio cada vez que Andrés salía. Y partió sin hacer ruido. Sin quejarse. Como los héroes que nunca necesitaron palabras. Andrés lo enterró bajo el árbol más grande del parque. Con una placa sencilla. Max. El que nunca olvidó. Desde entonces, cada tanto, alguien deja una flor. Un niño se sienta a leer. Un perro se detiene a olfatear el aire. Y los que conocen la historia, saben que en ese banco, en ese árbol,
En ese parque vive el alma de un guardián. Si esta historia tocó tu alma, si crees que hay voces que merecen ser escuchadas, incluso cuando vienen del silencio, y si sabes que hay heridas que solo el amor, la memoria y la verdad pueden sanar, suscríbete. Aquí, en Relatos del Alma Perruna, cada historia tiene un corazón, y cada latido, una razón para ser contado. Porque algunos perros no solo nos acompañan, nos enseñan a no olvidar.